Bendiciones, bendiciones, te saluda Ronnie Monroy y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la biografía de Moisés y para eso puedes ir a tu Biblia si la tienes a la mano o si no, en su momento que tú tengas un tiempecito libre o que tú estés en tu casa ya descansando o agarrando tu Biblia ahí para poder leer, puedes ir al libro de Éxodo capítulo 3 del verso 1 en adelante. Ahí te habla un poco acerca de lo que fue la vida de Moisés. Pero antes de eso, la Biblia dice que pues prácticamente la madre de Moisés se ve en la difícil tarea o en la necesidad de poder poner a su hijo a salvo. ¿Y de qué manera? La Biblia dice que pues prácticamente aquella mujer se ingenia para poder poner a Moisés dentro de una canasta. La Biblia dice que en aquellos tiempos la hija del faraón acostumbraba a ir a un río para poderse refrescar o para poder respirar aire fresco o poder estar ahí en paz y en tranquilidad con las personas que la servían a ella. La Biblia dice que pues prácticamente cuando la hija del faraón estaba ya disfrutando de ese tiempo único en el cual ella acostumbraba, dice que a lo lejos ella ve una canasta que iba flotando en el río donde ella estaba. La Biblia dice que en esa canasta iba Moisés, el bebé que aquella madre había puesto. Pero todo eso era un plan de Dios para poder preservar, para poder tener a salvo la vida de Moisés. La Biblia dice que pues prácticamente la hija del faraón adopta al faraón como que si hubiese sido su hijo cuando en realidad no era su hijo de sangre. Pero esta mujer toma la opción o toma la tarea de poder adoptar aquel bebé indefenso que iba en aquella canasta. La Biblia dice que pues prácticamente para todo eso transcurrieron 40 años en lo que Moisés dejó de ser bebé y pasó a ser un hombre, el cual gozaba de todos los privilegios que le había dado la hija de el faraón. Recordemos que el faraón era prácticamente quien tenía esclavizado al pueblo de Israel en ese momento y en ese tiempo. Pues para eso habían pasado 40 años cuando la Biblia dice que pasó un suceso en el cual Moisés se ve en la necesidad de huir de ese lugar. ¿Cuál fue el suceso? Pues prácticamente hubo una persona muerta en el cual Moisés se ve involucrado y sale huyendo de ese lugar. La Biblia narra y dice que pues prácticamente Moisés se va al desierto huyendo de todo lo que había pasado en Egipto. ¿Cuál fue la sorpresa de Moisés? De que estando pues por allá en el desierto conoce a un hacendado, podríamos decir, o a una persona que tenía ovejas, el cual llevaba el nombre de Jetro. La Biblia dice que Jetro tenía familia y que dentro de la familia había una hija, la cual había encontrado a Moisés o que se había topado con Moisés ya cuando Moisés tenía 40 años. Recordemos de que Moisés pasó su infancia y pasó sus primeros 40 años en Egipto. Después de los 40 años, él sale y pues prácticamente está en el desierto cuando conoce a la hija de Jetro. La hija de Jetro prácticamente tuvieron una vida, podríamos decir que se casaron o se juntaron, en la cual pues tuvieron hijos, me imagino que tuvieron hijos de alguna manera, y la Biblia dice que pues prácticamente Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro, de Jetro, cuando de repente a lo lejos él logra ver un arbusto, un árbol, el cual estaba ardiendo en fuego, pero que no se quemaba y no se consumía. Tanto fue el asombro que tuvo Moisés con ese arbusto, con ese árbol, que la curiosidad llama a Moisés para ir a ver qué era lo que estaba pasando y por qué ese árbol no se consumía por el fuego. La Biblia narra y dice que pues prácticamente cuando Moisés se iba acercando, dice que de esa zarza o de ese arbusto en llama sale una voz y que le dice a Moisés, Moisés, quita el calzado porque el lugar donde tú estás es santo. Prácticamente el Espíritu de Dios era quien estaba ardiendo en medio de ese arbusto, en medio de esa zarza, y de la cual le habla a Moisés y le dice que por favor quitara su calzado porque estaba en el lugar santo de Dios de alguna manera.
¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba en ese momento. Y desde ahí es donde ocurre el llamado directo de parte de Dios para la vida de Moisés. En muchas de las ocasiones Dios va a llamar a tu vida, Dios va a tocar a tu vida de diferente manera. Puede llamarte a través de tu matrimonio, puede llamarte a través de tu vida personal, puede llamarte a través, ahora sí que de alguna visión, de algún sueño e incluso a través de profecías. Recordemos de que Dios utiliza diferentes medios para poder comunicarse con las personas y para poder hacer el llamado a las personas. Así de que si tú tienes un llamado, es mejor que te prepares y que te pongas a cuentas con el de arriba para que el llamado de parte de Dios se haga efectivo y se haga realidad en tu vida. Pues la Biblia dice que pues prácticamente Moisés, cuando escucha eso, él se queda en shock, él se queda sorprendido de escuchar la voz de Dios a través de aquel arbusto o a través de aquella zarza que ardía y no se consumía. La Biblia dice que pues prácticamente cuando Dios le dice a Moisés que él iba a ser el libertador de su pueblo, Moisés se queda en shock y se asusta de escuchar tan tremendo llamado o tremenda noticia de parte del Dios vivo y del Dios viviente. La Biblia dice que pues prácticamente Moisés empezó a poner excusas y empezó ahora sí que a poner cualquier pretexto para no hacer lo que Dios le estaba diciendo o la orden para la cual Dios había llamado a Moisés. Recuérdate que si Dios llama a una persona o te llama a ti, tarde que temprano vas a tener que hacer las cosas sí o sí. A pesar de que seamos como seamos, Dios tiene misericordia y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así como Dios lleva a cabo el llamado que hace en Moisés, de la misma manera puede hacer que se haga efectivo en tu vida o en la vida de alguna persona que tú conoces cuando ha tenido el llamado de parte de Dios. Recordemos de que Moisés puso muchas excusas ante la presencia de Dios. Moisés le dice, ¿y por qué yo? ¿Por qué no escogiste a otra persona? ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? Empezó ahora sí que a renegar por el llamado que Dios le estaba haciendo. La Biblia dice que en algún momento Dios llegó a molestarse con Moisés y le dijo que pues prácticamente lo iba a hacer porque a él le placía y que él tenía que llevar ese mensaje y que él iba a ser el libertador de su pueblo. En muchas de las ocasiones, como te digo, nosotros ponemos excusas ante Dios para no poder hacer las cosas que Dios nos ha enviado o las cuales Dios nos ha llamado en su amor y su misericordia. Tarde que temprano nosotros lo vamos a hacer, sí o sí. La Biblia dice que pues prácticamente Dios, al escuchar todas las excusas que Moisés le estaba poniendo a Dios, dice que Dios empezó a resolver cada una de sus preguntas y cada una de sus excusas que Moisés estaba poniendo. Moisés decía que porque si él era una persona tartamuda, que no tenía fluidez de palabras, que no tenía la condición, que no tenía habilidades de palabras, que no tenía el estudio debido para poderse enfrentar ante el faraón. Recordemos que el faraón era el rey de alguna manera o el presidente de Egipto. La Biblia dice que pues prácticamente Dios le dice a Moisés que para eso él ya había preparado todo y que ya tenía las personas indicadas que iban a ir de la mano o del brazo de Moisés y que lo iban a acompañar en todo ese proceso. Yo me imagino que cuando Dios le dice eso a Moisés, Moisés se queda así como que también un poco más en shock porque él no se esperaba de que Dios ya tenía todo preparado. Recuérdate que Dios trata con las personas y trabaja de diferente manera en las cuales nosotros no podemos llegar a contemplar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la habilidad de pensar de la misma manera en que piensa Dios. Es muy fácil dejarte llevar como Dios quiere llevar tu vida cuando tú te pones en las manos de Él. Cuando Dios te habla a través de sueños, a través de profecías, a través de visiones, Dios sabe lo que está haciendo con tu vida. Y créeme que de alguna manera Dios tiene el control de lo que está haciendo con tu vida y de lo que Dios hará. Vamos a seguir platicando de la historia o de la biografía de Moisés más adelante. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.